Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alejandro Ruiz, soy titular del órgano de control interno de Futuro. Tengo el gusto de estar con el licenciado Amin Anchondo. Él nos acompaña desde Chihuahua en el marco del Festival del Futuro Llama, que va a ser una serie de pláticas relevantes en cuanto a la vida pública del partido y de lo que se pretende hacer. El tema que vamos a manejar el licenciado Amin y yo va a ser los órganos internos de control en el ámbito de los municipios, con la idea de enfocarlo a la excelencia y la defensa de lo público. Les presento al licenciado Amin Anchondo. Él es síndico de Chihuahua y es licenciado en creación y desarrollo de empresas y tiene un montón de experiencia. Amin, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, por la introducción y muy contento de participar con ustedes en un proyecto en el que creo, admiro, respeto desde Chihuahua y que sé que tienen un gran futuro literalmente por construir. Me da mucho gusto estar participando aquí. El gusto es nuestro de que nos acompañes. Amin, pues platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia allá en Chihuahua con las con las relaciones que has tenido con los órganos de control interno o incluso como órgano de control interno? Así es. Fíjate, Alejandro, te voy a platicar la historia en muy cortitas palabras para introducir sobre todo lo que sucede aquí en Chihuahua y luego darte mi opinión sobre cómo creo que se deben de conformar los órganos internos de control, cuáles son los puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta para que en realidad funcionen. Y además, pues con la experiencia que tenemos desde la sindicatura de Chihuahua, pues ver qué podemos agregar. Fíjate que Chihuahua es el único estado del país que tiene sindicaturas por elección popular. Cuando se hace la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel nacional, que se hace en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, poco se habló de los municipios. Todo se enfocó más bien en temas federales y sí mucho en los temas estatales. Y le dieron a los estados la libertad de conformar sus sistemas anticorrupción, sus propios sistemas, claro, obviamente dentro del marco de la ley general. Parte de lo que se señalaba aquí es que los municipios deberán de crear sus órganos internos de control para sancionar las faltas administrativas no graves. Esto es importante que para todos los que nos están viendo se enteren cuál es la diferencia entre una falta no grave y una falta grave. Pues bueno, y un delito, porque luego todo creemos que es delito y todo esto se diferencia, ¿no? Desde la parte de la intencionalidad de la acción, la jerarquía de la acción, el tipo de acción que se genera, es como se cataloga. Y son estos órganos internos de control los que deberán de sancionar las faltas administrativas no graves, o sea, digamos, los errores, las faltas más pequeñas que llevan como sanción hasta la inhabilitación por 10 años del servicio público de una persona, y lo mínimo puede ser hasta una simple recomendación o una simple amonestación no pública, ¿no? Y se crean también los tribunales de justicia administrativa, que son los que sancionan las faltas graves, que los órganos internos de control deben de mandar para allá. Pues bueno, te platico que en el caso Chihuahua, que es el único caso diferente al país, cuando se hace el sistema estatal anticorrupción, pues hacen que la sindicatura sea el órgano interno de control. O sea, la Constitución actualmente eso dice. Hay un artículo, el 142 bis, dice que serán los órganos internos de control los actuales titulares de las sindicaturas. ¿Qué sucede? Que meten una controversia constitucional, se va a la Suprema Corte de Justicia, se resuelve hace muy poquito tiempo y esto se ingresa en 2017 la controversia, se resuelve 2 años y medio después y dicen, ¿saben qué? No puede ser un puesto de elección popular quien sancione un tema de cualquier índole, ¿no? Y además, tú a un puesto de elección popular no le puedes pedir cierta experiencia técnica que sí te pide la ley general para los titulares del órgano interno de control. Por lo tanto, dicen, no puede ser. Y aquí en Chihuahua vamos a entrar al debate de qué es lo que va a pasar con la figura de elección popular de la sindicatura, que realmente tiene funciones de supervisión y vigilancia del patrimonio municipal, que tiene un contrapeso real a quien es el alcalde o alcaldesa y que además tiene la legitimidad que te da la elección, el ser electo, ¿no? Popularmente. Ahora, ¿qué sucede con los órganos internos de control? Pues en Chihuahua, como bien dices, y yo creo que en Jalisco y en muchas partes del país, ya se hizo obligatorio hace pocos años que se crearan los órganos internos de control por parte de los municipios. Pero Chihuahua tiene 67 municipios y únicamente se han establecido 2 órganos internos de control de forma ya correcta y concretamente establecidos. Y los demás, pues no tienen o lana
o no tienen el número de personas para poderle pagar a un personal para abrir un órgano interno de control. Muchas veces, y te lo digo pues, por experiencia propia, cuando se hacen las leyes, cuando se hacen reglamentos estatales, pues se considera únicamente y se piensa como se piensa en la capital de los estados o las ciudades más grandes, y a veces perdemos la dimensión de que una ley aplica también para el municipio más chiquito de cada uno de los estados. Entonces el nivel de exigencia no puede ser el mismo y tenemos que pensar en qué va a suceder cuando se les pida a un municipio que tiene muy poco personal, pues crear todavía un órgano interno de control, que además la ley obliga a que tenga al menos 3 entidades que no pueden recaer en la misma persona, ¿no? Que es la parte de investigación, la parte de sustanciación y la parte de sanción. La ley muy específicamente dice que estas 3 unidades no pueden estar recaer en la misma persona, ¿no? Es correcto. No sé hasta aquí voy bien. Sí, sí, es claro lo que has dicho. Ya tocaste el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya también nos comentas que hay un sistema estatal anticorrupción allá en Chihuahua. Fíjate que aquí en Jalisco apenas a mediados del año pasado se hizo obligatorio que los municipios tuvieran sus órganos internos de control. A nivel estatal ya está implementado. De hecho, aquí a nivel estatal, para el Poder Ejecutivo, es la Contraloría del Estado la que hace esas funciones. Y, por ejemplo, en los municipios, de hecho, ya han de estar preocupados porque ya pasaron los 180 días que tenían para hacerlo. Y es como tú comentas, hay mucha como falta de información en cuanto a que muchas veces creen que ya con tener al titular, pues ya está con eso, cuando tú acertadamente comentas que debe de estar la autoridad investigadora y la substanciadora. Luego, pues creo que en Chihuahua lo han manejado bien, que sea de elección popular, porque da cierta autonomía, porque aquí en Jalisco, por ejemplo, a nivel estatal, pues el Contralor del Estado es nombrado por el gobernador y en los municipios es nombrado por el presidente municipal. Veo que ya van más avanzados allá en tu estado. ¿Qué recomendaciones pudieras dar para la implementación a nivel, por ejemplo, municipal? A ver, te digo, aquí en Chihuahua tenemos el dilema porque ya la Suprema Corte dijo que la sindicatura no puede ser órgano interno de control. Entonces se crearon órganos internos de control y además está la sindicatura. ¿Qué sucede? Que estamos creando fiscales carnales a nivel municipal. O sea, la neta es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al no pelar, digamos, tan fuertemente a los municipios, se generaron fiscalitos carnales. ¿Qué pasa? Pues que el lugar donde vas y denuncias un acto de corrupción es el órgano interno de control, quien también aquí en Chihuahua depende de quien sea el presidente o presidenta municipal. Entonces no va a funcionar. Y tan es evidente que no ha funcionado que en Chihuahua lleva 5 años operando el órgano interno de control y no ha emitido una sola resolución. O sea, 0. Si tú haces una solicitud de información, te van a decir 0 llevamos en 5 años. Y a ver, ¿qué ciudadano va a creer que en un municipio del tamaño de la capital de Chihuahua, que trabajamos 4,500 personas, hay 0 faltas administrativas? Pues por favor. O sea, entonces ese tipo de cosas que no le dan credibilidad a los órganos internos de control, a menos que logremos una especie de independencia. No se puede meter a elección popular, porque ya lo dijo la Suprema Corte y yo estoy de acuerdo con esa vía, ¿no? De que, pues imagínate, podrían elegir a los ministros de la Suprema Corte vía elección popular y eso no es correcto ni va por ahí la vía. Lo que sí es que debemos de ciudadanizar los órganos internos de control. Nosotros hicimos una propuesta la semana pasada para que el órgano de control de aquí en Chihuahua se seleccionara mediante una convocatoria pública, mediante un examen de conocimientos técnicos, con un consejo, digamos, de personas expertas en la materia y ciudadanas, llámese el CPC o llámese, bueno, aquí se llama CPC, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, personas que conozcan el tema para que al final el ayuntamiento ratifique por 2/3 partes a quien sea el titular. Una vez logrando eso, ahora sí podemos empezar a hablar, por ejemplo, de descentralizarlo, de hacer un órgano desconcentrado, de alguna u otra forma para lograr la independencia presupuestal. ¿Por qué? Porque si no, pues oye, ya te elige, por ejemplo, yo síndico, pues me eligen por elección popular, no me pueden ni quitar ni poner el alcalde. Pero yo no puedo comprar una sola pluma sin pedir autorización allá, ni contratar una sola persona sin pedir autorización allá. Entonces, también se necesita en un segundo término la independencia presupuestal y eso hay que ver cómo lo hacemos para configurarlos. Pero uno, así nomás como ir resumiendo, uno,
que la selección de la persona sea lo más ciudadano posible y más técnico posible, quitándole jerarquía al quien sea el presidente o presidenta municipal. Y dos, buscar después la autonomía presupuestal, la suficiencia presupuestal para la operación. Es muy bien. Y nos podrías platicar, también, digo, ya tocaste un poco el tema, pero para poner en contexto al auditorio, eh, porque ya tratamos el tema de que, pues sí, que qué confianza le va a tener la ciudadanía al órgano de control si no emite resoluciones en contra, pero nos podrías platicar la importancia que tiene y que es o debe ser el sistema que se debe de seguir para un sistema político, jurídico claro de rendición de cuentas. Eso aparte de lo que establece la ley de transparencia, como para legitimar los actos del servicio público. Totalmente. A ver, es que el órgano interno de control, a fin de cuentas, acaba siendo una mini fiscalía. Entonces, tú vas y como si no dices, oye, o el árbitro, ayer en una entrevista que me decían, le dije, es que el órgano interno de control es el árbitro y el árbitro no puede jugar con un equipo, pues sería totalmente injusto para el otro equipo. Y el árbitro va y le dice, oye, ese servidor público me hizo falta, ¿no? Ese servidor público me pidió una lana para que mi trámite avanzara, o literalmente el camión de la basura no recoge mi basura porque quieren que les pague. Cosas de ese tipo tan sencillas, es ahí donde recaen las quejas ciudadanas. Hay cosas que también el órgano interno de control se puede ayudar de ellas. Por ejemplo, el tema de Contraloría Social. A ver, si las personas ayudan a revisar que los servicios públicos se estén dando de forma correcta y al final, cuando no sucede, el órgano interno de control genera una denuncia, atrae una denuncia por parte de la ciudadanía para mejorar esto, pues como empieza a hacer este círculo virtuoso donde el propio órgano interno de control se ayuda a la ciudadanía para hacer su chamba. Y además, por ejemplo, los testigos sociales. En las licitaciones públicas, estas figuras que son reguladas también en Chihuahua por los órganos internos de control, pues son personas que ayudan a darle legitimidad a las acciones del gobierno. Cuando el árbitro no está haciendo su chamba, pues entonces, ¿qué esperanzas tienes de como ciudadano ir a decir qué está pasando mal para que se solucione? Hay varios puntos y recomendaciones que yo quisiera hacer también. A ver, si se están creando órganos internos de control, ya dijimos que ciudadanos, luego buscar lo más autónomo posible presupuestalmente, pues también tenemos que hablar, por ejemplo, de las accesibilidades de las denuncias. Hay que ver la forma en que se pueda denunciar vía correo electrónico, vía página de internet, que sean anónimas las denuncias, no necesitas ponerle cara a una persona que va a denunciar un acto de corrupción, porque eso inhibe mucho a las personas, que sea fácil de llegar a los órganos internos de control. Aquí en el caso de Chihuahua, pues está en el último piso, en un edificio que está totalmente oscuro, que llegas y está todo cerrado, o sea, ni siquiera hay una recepcionista, ¿no? Entonces es complicado para una persona que no tiene idea de cómo funciona un gobierno ir a decir qué es lo que está pasando mal en su colonia. Órganos internos de control que se preocupen de los temas de derechos humanos, que emitan protocolos de prevención, de acoso, de prevención de violencia laboral, de sexual, de todo tipo, porque al final de cuentas son ellos los que van a entrarle al quite cuando estos problemas empiecen a salir. Y cuando no existen estos mecanismos, pues es cuando se dan los grandes problemas internos, porque ¿quién resuelve, no? Entonces el órgano tiene que asumir estas cosas. Y además, tenemos que asumir que la sociedad no tiene por qué conocer derecho administrativo, no tiene por qué saber que le tienes que poner la palabra denuncia a algo y si ella llega y se queja, pues que el órgano lo tome como una denuncia, ¿no? Y no diga, es que como no dice denuncia es una queja. O sea, no asumamos o no responsabilicemos al ciudadano del conocimiento, al contrario, asumamos que el ciudadano no sabe y lo vamos a ayudar a que logre la intención que tiene. Bajo esta perspectiva, creo que al crear órganos internos de control, al seleccionar a sus titulares, al ver las formas en las que va a trabajar, a ver en dónde va a entrar, hace que nos ayuden. Y hay algo que tenemos que también que pelear en los municipios para que se reforme a nivel nacional, los plazos. No es posible que después de una denuncia, un órgano interno de control tenga 7 años para entrarle a una investigación, sustanciación y sanción, por favor. O sea, dijeras tú, es un delito enorme, pues 7 años de investigación te lleva, pues, ok, pero si te pidió mordida el policía y vas y lo denuncias, no me digas que en 7 años vas a investigar, sustanciar y sancionar. Eso hace que se desmotive la ciudadanía. Y además de que nunca te dicen a la hora de terminar la investigación, se te va a entregar como ciudadano una copia de la resolución, ¿no? Una copia de lo que se lleva avanzado,
o tú tienes derecho a ver la carpeta. O sea, todo esto se quedó muy en el aire y tenemos que empezar a hablar de ello si queremos ver resultados de los órganos internos de control que se están generando actualmente. Fíjate que ahorita tomaste un tema muy importante, precisamente eso, pudiera decirse, en la opacidad en la que se puede llevar el procedimiento de responsabilidad administrativa en los órganos internos de control. Fíjate que yo también es una inquietud que he tenido durante mucho tiempo de que tampoco aquí en Jalisco, por ejemplo, un ciudadano, un usuario pone una queja y pues ya no tiene más intervención en el asunto. Muchas veces tienen que pedir eh, la resolución por transparencia o cuestiones así, pero pues la propia ley de transparencia dice que cuando es parte de un procedimiento administrativo, alguna actuación, pues se puede reservar hasta, aquí en Jalisco, hasta 3 meses después de que se dicte la resolución. Entonces, volvemos al mismo tema. ¿Qué seguridad se le puede dar al ciudadano si no pueden saber qué pasó con su queja? ¿No? Puse mi queja y ya no supe qué pasó. Nosotros llevamos más de 60 denuncias interpuestas en el órgano interno de control por alguna posible falta administrativa, ¿no? Y tengo que decir esas palabras porque pues, es lo correcto. Y nos avisaron que una de ellas, que es la primera que va avanzando, ya terminó la etapa de investigación. O sea, a la hora de que termine esa etapa, pues nosotros le pedimos, oye, pues dame, o sea, enséñame el acta, pues te fuiste por donde yo denuncié o agarraste otro rumbo, o sea, ni siquiera a ese grado, ¿no? Y nos contestaron que no teníamos acceso a eso, ¿no? Ni siquiera por la vía del amparo, porque como no fui a un afectado directamente como persona por denunciar un acto de corrupción, entonces no tengo acceso a eso. Entonces dejas en indefensión totalmente, pero además, pues, ¿qué vas a saber? Ni modo que en 7 años me acuerde, déjame, voy a revisar aquel caso de aquel policía. Entonces, hay que pensar las cosas de la magnitud de la que son y reducir los plazos y obligar a que los órganos de control estén informando, revisar qué está pasando también con las reservas de información. Ahorita dijiste un punto bien clave. Aquí en Chihuahua, uno de los titulares de una de estas 3 áreas de investigación, sustanción y sanción es también el miembro del comité de transparencia que hace las reservas de información. La misma persona. Y en el comité de transparencia son 3 personas. Sí, Entonces, sí. se está reservando automáticamente, él solito y en automático, todo lo que genera el órgano interno de control. Esto no es posible que esto esté sucediendo, ¿no? Pero son temas tan técnicos que es muy difícil que la información le llegue al ciudadano y que la ciudadanía, por ende, actúe, que ese es otro de los temas que también quería tocar. Se tiene que generar especies de observatorios ciudadanos, gente que esté vigilando la actuación del órgano interno de control, así como hay observatorios judiciales, observatorios de procesos, tal cual, pues sí que hay una vigilancia del órgano interno de control, el propio cabildo que esté revisando qué está haciendo el órgano interno de control, no para intervenir, pero para que sí chequen que estén avanzando los expedientes, porque pues ellos pueden decir que no hay ni una denuncia y quién va a saber. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que organizacionalmente y además a la hora de pensarlos, debemos de tomar en cuenta, porque a fin de cuentas, si queremos acabar con la corrupción, necesitamos hacer contrapesos reales. Y si el órgano interno de control va a ser el juez o el árbitro de las faltas administrativas de un municipio, pues tiene que tener ese contrapeso real y para eso hay que darle la legitimidad correspondiente y la vigilancia correspondiente. Creo yo también que es muy importante lo que dices de que debemos de fungir como un contrapeso real, que ahorita, pues aquí en Jalisco y por lo que me cuentas también allá no vamos muy bien, y tener verdadera independencia en el ámbito de sus atribuciones. No sé si tengas alguna experiencia, aparte, otra experiencia donde haya sido pesado tratar con el órgano interno de control o incluso fiscalizar alguna cuestión allá. Sí, totalmente. A ver, parte de mis obligaciones como síndico se hacen en conjunto con ellos. Por ejemplo, la vigilancia de las declaraciones patrimoniales y ellos son los que resguardan las declaraciones patrimoniales. Y a la hora que intentamos revisar si una persona declaró o no declaró, no nos contestan esa información. Y como yo solo me puedo quejar en el órgano interno de control del órgano interno de control, pues imagínate la situación en la que estamos, ¿no? O sea, hay cosas tan ilógicas y a la vez como, pues es que, ¿cómo
¿desde dónde empiezas, no? Para cambiar esto. Y como dices, pues sí, o sea, evidentemente no ha habido los resultados que se pretenden al respecto, pero también pues es que se están aprovechando de que no mucha gente conoce la figura y de que muy poquitos cumplen, municipios aún. Entonces todavía no se conoce eso. Y a la hora de decir contrapeso, la palabra a veces tiene una connotación negativa y no es así, al contrario, ¿no? Las democracias están hechas de contrapesos, imagínate, si no, seríamos un autoritarismo en cualquier rubro. Y ser contrapeso no implica que seas oposición. Ser contrapeso no implica que estés buscando por buscar. Simple y sencillamente hacer la chamba que le corresponde a cada quien. Y si a ti te llega una denuncia, pues la investigas, la sustancias y la sancionas. Pero también el órgano interno de control tiene la responsabilidad de hacer revisiones periódicas, tanto en el ámbito, digamos, técnico, como también el de gestión. O sea, tienes que revisar que el municipio esté funcionando de forma correcta. Al menos así está reglamentado en el municipio de Chihuahua y en el espíritu de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A pesar de que no es tan claro el tema de los municipios, sí está muy específico quién va a ser la autoridad que se va a encargar de sancionar. Y es importante que esto funcione. Otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros no tenemos, ahorita me preguntaron en una entrevista también, cuántas de las denuncias son graves o no graves. Pues yo puedo, o sea, yo mando una denuncia pensando que es grave o no grave, pero el que debe de decir eso es el órgano interno de control. Ahora, si no nos da información de cómo quedó la investigación, ¿cómo voy a saber yo que en realidad sí se fue por una grave o no grave? Y si ellos tomaron la decisión de mandarla, o en realidad, que también me ocurrió, en una de las audiencias que hubo de un caso que denunciamos, nosotros habíamos denunciado a una persona que estaba comprándole a su hermano sándwiches a 9,000 pesos. Entonces llega la persona a la audiencia con un cheque y dice, aquí está ya la devolución del dinero, ya se acabó todo, ¿no? Y pues no, a ver, o sea, es que cuando hay esos criterios es porque tú voluntariamente, sin ninguna petición ni denuncia, devolviste la lana. Pero en este caso, y el ejemplo que quiero poner, es que el órgano interno de control no debe de estar ayudando a la gente del municipio. O sea, porque ahí no eres el abogado del municipio y ver cómo arreglas mejor las cosas. Eres quien determina si hay una falta real y fue una falta grave esa, y es el caso que subió al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Pues porque nosotros dijimos, a ver, aquí la intencionalidad estuvo, además la persona está aceptando que sucedió, tan es así que quiere devolver el dinero en la audiencia, pero ya no es momento de que eso suceda, ¿no? Entonces, y la moraleja de esto es, los órganos internos de control no son los abogados de la administración y no son los que se encargan de revisar y tapar actos de corrupción. Al contrario, son los árbitros que deben determinar si hay una falta, sancionar y si no, mandarla al tribunal. ¿Estarías de acuerdo entonces que los órganos internos de control son transversales en la organización del municipio y deben de estar ahora sí que empapados en todas las áreas, conocer bien los procesos administrativos y como bien comentaste, ¿no? Identificar si hay faltas, no taparlas, sancionarlas e incluso, ¿por qué no?, proponer mecanismos para mejorar el quehacer público y gubernamental. Totalmente, tanto en esquemas de mejora regulatoria, o sea, cómo hacemos menos regulación, más eficiente, al simple hecho también de personal que conozca los temas de la administración pública. Nosotros, en la iniciativa que metimos aquí, el órgano interno de control, a la vez de su selección de esta forma del titular, también propusimos que el 80% de los puestos del órgano interno de control sean seleccionados mediante un concurso público, porque eso hace que tengas personas técnicas preparadas que llegan a su puesto por sus propios méritos y conocimientos y no por caerle bien o ser parte de un partido político o ser una cuota de alguna persona, ¿no? Esto es importantísimo que se vea de esta forma la profesionalización de estos órganos para poder ver o empezar a ver que funcionan de forma correcta, ¿no? Y además que se les respete a las personas, los órganos internos de control como lo que son, porque a final de cuentas son quienes checan que las cosas sucedan de forma correcta. Muy bien, muchas gracias. A mí no sé si tengas alguna idea, algún pensamiento final que nos quieras compartir para ya ir cerrando la charla. Pues mira, nosotros creemos, y yo creo en lo personal, que la política se reivindica desde lo local. Creo que tenemos que empezar a ver cómo combatir la corrupción en nuestros municipios para empezar a cambiar esa cultura. Parte esencial son los órganos internos de control. Su constitución, su selección y su operación es importantísima.
la vigilancia de la ciudadanía hacia ellos y además que sean personas que incentiven la denuncia, que incentiven que la gente tenga confianza de denunciar, que tengan por todos lados sus teléfonos, que tengan por todos lados los mecanismos para que la gente sepa a dónde puede ir y decir que algo no está sucediendo de forma correcta, ya sea en la administración o en su casa o en algún lugar que tenga un servicio público. A partir de ahí vamos a poder empezar a generar confianza en la ciudadanía, en las instituciones y además empezar a combatir la corrupción por más pequeña que sea. No, pues muchísimas gracias, Amin. Gracias por compartirnos tu experiencia como síndico de Chihuahua, las vicisitudes que te han tocado tener que solventar allá, así como en tu experiencia, lo que nos compartiste de lo que debe ser un verdadero órgano interno de control municipal, también por la explicación sencilla, creo que bastante digerible de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que cada estado debe de tener su sistema estatal anticorrupción, y por las recomendaciones que diste para la implementación de los órganos internos de control aquí en Jalisco a nivel municipal. Me dio mucho gusto haber platicado contigo. Espero que también haya sido interesante para ti. Así es, Alejandro, la verdad es muy contento, es un gran tema y además están haciendo una gran chamba allá en Jalisco. No se rajen, no den un paso para atrás y construyamos ese futuro que queremos tener en nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Ya no me queda más que agradecerte e invitar al auditorio a que siga las demás charlas, foros que va a haber dentro del marco del Futuro Llama. Las pueden seguir en la página hayfuturo.mx diagonal el futuro llama. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.